Dígale a don Jairo Pulgarín. Y por supuesto, en este día jueves de pensiones, la grata presencia del doctor Oscar Iván Palacio en Radio Santa Fe, periodista Jairo Pulgarín. Hombre, qué buena noticia, mi querido Germán. Para mí siempre es un verdadero placer. Yo diría que es un momento de muchísima alegría poder compartir este segmento con el doctor Oscar Iván Palacio, a quien por supuesto le tengo que agradecer además esa permanente generosidad a toda prueba sobre la situación de la gente que vive en Bogotá, de la gente que vive aquí en el centro del país, los 100 municipios de Colombia hasta donde llega la señal de Radio Santa Fe, que sabe muy bien que en este horario, en esta franja y en este transitar del mediodía por la radio bogotana, siempre tenemos una voz de aliento, una voz de esperanza y sobre todo una voz de responsabilidad con el futuro de nuestros adultos mayores. Es que la vejez está a la vuelta de la esquina. Tal vez uno cuando tiene 20, 25 años, uno mira por allá la vejez como si fuera un tema de muchos años. Pero es increíble. Como dice el tango de Gardel, 20 años no son nada. 20 años no son nada. Mi querido doctor Oscar Iván, bienvenido a Radio Santa Fe. Doctor Jairo Pulgarín, a ti, a don Germán García y a los miles de oyentes de Radio Santa Fe, una feliz tarde. Y como dices, 20 años no son nada, pero 40 tampoco, ni 60 ni 60. Y es coge tus manos y échales agua. Dura más esa pasada del agua entre las manos que lo que dura la existencia humana. Eso es la verdad. Esa es la realidad, doctor. Y nosotros, de verdad, lo que queremos es aprender permanentemente de eso que usted ha denominado la cultura pensional. La cultura pensional, que en Colombia nos tiene que, de verdad, aterrizar. Porque es que yo me pongo a hacer cuentas de la cantidad de gente que usted me dice que se queda al margen de cualquier posibilidad de tener ingresos. Ahora, también hay que entender que algunas personas dicen, bueno, yo no me voy a pensionar, pero voy a tener rentas. Eso es otra cosa. Pero en la medida de lo posible, sobre todo hablo con la gente que, digamos, no tiene la habilidad para los negocios y poder decir, no, yo tengo rentas y no tengo ningún problema. Sobre todo para la gente que de alguna manera puede tener ciertas limitaciones. Esas personas no pueden quedar desamparadas. Ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo. ¿Estamos en lo cierto, mi querido doctor? Así es, mi amigo Jairo Pulgarín. Obviamente que tratándose de la pensión de sobreviviente, si una persona fallece y ganaba un mínimo, la pensión será de un mínimo para el grupo familiar, para los hijos y para la señora. Pero ninguna pensión reconocida en Colombia puede ser inferior a un mínimo ni superior a 25 mínimos, tratándose de la pensión de vejez. Y a propósito de la anotación que usted hace, tengo un caso de una señora que me consultó desde Boyacá, un poquito extraño. Tiene 1.300 semanas en un fondo privado. Tiene 60 años. Ya está pasada por edad y está pasada por semanas cotizadas que son 1.150. Tiene apenas 80 millones de pesos y solo tiene una casita. Cuando esta señora, que es la historia de 1 millón de afiliados a los fondos de pensiones, que ninguno va a llegar a los 250 millones de pesos para tener la pensión, el Estado colombiano, a mi consultora, inmediatamente va al fondo y el fondo le cobra al Estado para garantizarle la pensión mínima. O sea, toda persona que está en un fondo privado, si tiene 1.150 semanas, y 57 las mujeres, 62 los hombres, tiene pensión garantizada por el Estado. Solo hay una excepción, cuando la persona es muy pudiente o demuestra que tiene rentas, o otra casa rentando, o interés, o dinero de interés, no hay esa garantía. Pero comento esto, doctor Jairo, por lo siguiente: la señora está caprichosamente empecinada en que le devuelvan la plata, los 65 millones de pesos. Tiene 62 años, va a vivir 80 años, lo más probable,
si ella fallece tiene a su esposo, que es un poco más joven que ella, y está empecinada, que no, ya le sirven unos 63 millones. Y acaba de decir la Corte, más prioritario con la indemnización es la pensión. A las personas tienen que apostarle a la pensión porque mucha gente quiere retirar los 20, los 25 millones de colpensiones que nos van a pensionar o en esta señora que tiene derecho a la pensión, los 70 millones porque creen que hay mucha plata y eso se va en 2, 4, 5 meses. La pensión antes que nada, porque uno no sabe si su salud va a menguarse, si su salud mental va a ponerse peor. La vida es muy dura y personas que hoy están aliviadas, así tengan 60, 65 años, pueden tener una vejez muy enferma y es mejor la pensión. Pero vea que es un problema cultural. Mucha gente prefiere 60, 100 millones a una pensión de un mínimo durante 20 años, 25 años, y eso es una brutalidad financiera. Increíble, doctor, Sí, lo que me está contando. Y es un tema que seguramente ocurre o sobreviene justamente por desconocimiento, por falta de orientación, porque no, y también la capricho, gente... también capricho, sí. don Jairo. Imagine que a esta señora pues yo le llevo el caso, pero pongo en el contrato que yo le aconsejé que no debía retirar su plata. También, porque a la gente que ya de los caprichos, después de explicarles, en ella es un capricho, pero se presentan muy comúnmente, que la gente prefiere retirarle de un fondo el dinero a optar por la pensión, y eso es una brutalidad. No debería de permitirse. Claro, doctor, me pregunta mucho la gente sobre el tema de las incapacidades, o digamos, en qué momento realmente uno puede acreditar que merece o que tiene derecho a una pensión, en qué nivel de discapacidad. Bueno, entonces, inicia esta la historia. A unas personas le empiezan a incapacitar y los primeros 80 días es a cargo de la EPS. Después, los otros 180 días subsiguiente y hasta 180 días más es a cargo del fondo de pensión. Una persona que le da una enfermedad crónica, un accidente, etcétera, etcétera. Pues del día 0 hay 180, la EPS paga la incapacidad. Del día 181 al 540 paga el fondo privado o público de pensiones a quien pertenece. Y después del día 540 en adelante vuelve a pagar la EPS. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le definan a esa señora o a ese señor en una junta regional o nacional o la misma EPS su estado de incapacidad o su calificación definitiva de discapacidad o invalidez. Entonces la dificultad de ahí es que depende de la valoración médica. Y la valoración médica, si una persona le da un cáncer, pues en 2 meses puede estar ya con un pronóstico no favorable. Para uno aplicar para una pensión de invalidez necesita estar suficientemente enfermo y tener la historia clínica completa. Y en eso reitero, si le duele el pelo, lleve el pelo, porque el error de las personas es que cuando van a la Junta o al departamento que examina el nombre de los fondos privados, las invalidez, solo le llevan unas hojitas. Ellos lo valoran sobre esas hojas. Es uno, es el paciente, es el afiliado, es el interesado en el enfermo, el que debe llevar suficiente historia clínica para que lo califiquen, lleven psiquiatría, otorrinos, tensión, lleven todo, porque eso mejora la perspectiva de que lo declaren inválido. Quien no es declarado inválido, de 50% hacia abajo, no tiene prestación económica aparte de la incapacidad, pero sí tiene un reforzamiento para no ser despedido del empleo. Es muy delicado. Claro, también, claro. Una cosa importante, don Jairo, y para terminar, si bien uno tiene en esto de la invalidez, uno va donde el médico para que le diga una invalidez. Entonces el médico dice, esta invalidez por deficiencia tanto, por discapacidad tanto, por minusvalía tanto, que son los 3 ítems que estructuran la invalidez, siempre y cuando estas 3 sumas le den un 50% o más, ya la persona tiene la calidad inválida. Pero adicionalmente hay un segundo problema, fecha de estructuración. Eso es un criterio que depende caprichosamente del médico, que a veces uno lo demanda en los juzgados. Entonces el médico dice, usted se le estructuró la invalidez hoy, 29 de julio del 2021.
si esa persona no tiene las 50 semanas, entre el 29 de julio del 2018 al 29 de julio del 2021, no tiene pensión de invalidez porque le faltaron unas 50 semanas. Entonces, por eso es uno que cuando cotiza para la pensión de vejez, esté viejo o esté joven, esté en una mediana edad, debe cotizar porque siempre lo está haciendo sobre riesgo de invalidez o sobre riesgo de muerte. Y ambos exigen que el afiliado haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Me queda bastante claro, bastante claro. Ahora, por supuesto que aquí no termino con este tema, porque vamos a tener en nuestros próximos programas preguntas, vamos a tener inquietudes de los oyentes, sí, y tendremos oportunidad también de escuchar estas cátedras permanentes de Derecho Pensional con el doctor Oscar Iván Palacio. ¿Está en Medellín, doctor, o está aquí en Bogotá? No, estoy en Bogotá. Estoy acá a 2.600 más cerca de las estrellas. Disfrutando además de este clima esplendoroso que tenemos hoy, ¿no? Sí, Bogotá es... No olvides que a Bogotá llegaron hace 538 años Federman, Jiménez de Quesada y Alcázar. Eso no fue gratuito. Eso está destinado a ser el centro de Colombia. Exactamente. Sí. El centro geográfico del país. Sí. La ciudad de Bogotá. Mi querido doctor, el próximo jueves a las 12:37 lo estarán esperando los oyentes de Radio Santa Fe para seguir compartiendo con usted estos minutos de cátedra pensional. Así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el jueves, mi querido doctor. Doctor Jairo, gracias. Y cerrando el tema, para pensión de invalidez, cotizar. Usted siempre lo dice. Sí, cotizar, sí, cotizar y cotizar. Sí, señor. Muy bien. Doctor Oscar Iván, un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor Jairo. Muchas gracias. Éxitos, felicidades. Igualmente.